Buenos días, hermanos. Ya se dieron cuenta que el mensaje de hoy es diferente, ¿verdad? No pude encontrar la versión en español, así que disculpen, está subtitulada, pero bueno, creo que el mensaje es bastante claro. No quiero una versión cuadrada de la rueda para que nos haga sentir cómodos. Tenemos problemas de red, dice. Bueno, yo llegué a esta iglesia, vamos a ver si Juan me ayuda por acá, siendo un joven de 11 años, imagínense, iba para 12 años. Llegué un domingo a la iglesia y el día siguiente empezaba a ir al colegio, aquí en el Brenes Mesén. Y solamente desde ese día hasta hoy, imagínense todos los años que han pasado, sí, gracias, solamente he estado aquí en la iglesia. Aquí yo fui joven, aquí conocí a la que hoy es mi esposa. Aquí me hice de amigos, hermanos, gente como Henry, que conozco hace años, Roger, que conozco hace siglos, ¿verdad? Fui ayudante de escuela dominical, maestro de escuela dominical. Aunque ustedes no lo crean, yo estuve en el coro en algún momento. No hacían audiciones en aquel tiempo. Trabajé en muchas áreas de ministerios, lo que es hoy Juventud Dinámica, lo que hoy es Grupo Vid, en lo que hoy es Kinesis, que llamaba Oreb en algún tiempo. He trabajado en un grupo de hombres. Dios me permitió en todas estas décadas, porque son varias, trabajar bajo el liderazgo del hermano Bill Murdo, que fundó esta iglesia. Estuve trabajando bajo el liderazgo del hermano Rodolfo. Trabajé bajo el pastoreo del hermano Oscar Pereira. Y ahora trabajo bajo el liderazgo del hermano Juan Carlos. Y en los últimos años he formado parte del equipo pastoral. He estado en juntas directivas por muchos años, así que yo diría que conozco bien esta iglesia, para bien y para mal. Esta iglesia es mi contexto, esta iglesia es la caja con la que yo puedo evaluar mi vida. Todo lo que yo conozco acerca de la enseñanza del cristianismo, acerca de las iglesias, acerca de las misiones, todo de las relaciones entre los pastores, etcétera, todo eso yo tengo que verlo en el cuadrado, ¿verdad?, de la iglesia, de mi formación, de mi experiencia. En algunos momentos, por mi experiencia profesional y laboral, pues habían algunas otras ventanas que me permitían ver algunas otras cosas diferentes. Pero esta es mi caja, ese es mi paradigma. Creo que no tenemos todavía la presentación, tampoco. Ok. Entonces, todos esos conocimientos, todas esas experiencias condicionan la forma en la que pensamos, condicionan la forma en la que reaccionamos ante las cosas. ¿Vieron esta ilustración, verdad? Que les enseñan una rueda como un gran invento y dicen, no la tienen cuadrado, ¿verdad? Porque matamos las ideas, porque cuando algo llega, algo nuevo, lo analizamos a la luz de nuestra visión, de nuestro paradigma y desechamos cosas muy importantes. Y no solamente yo tengo ideas preconcebidas, experiencias y paradigmas, sino que usted también. Igual le pasa a Juan Carlos. En el caso de Juan Carlos es pastor principal de esta iglesia, pero se crió en esta iglesia como yo. Por eso, cuando nos reunimos a pensar y sobre todo a orar como equipo pastoral de cómo llevar a esta iglesia, de una iglesia que queremos que sea saludable, a una iglesia que impacte su mundo, a una iglesia que esté alineada con la gran comisión de Dios, era claro para nosotros que teníamos algunas limitaciones de visión, de pensamiento, del chip que tenemos. Y es por eso que orando y siendo, diría yo que humildes delante de Dios, mostrando nuestras limitaciones, pidiéndole a Dios que nos abriera un camino para que pudiéramos entender, pidiéndole que nos diera la forma en la que podíamos ampliar nuestra perspectiva. Bueno, Dios nos permitió contactarnos con Enfoque Global, que es una organización que nos ha venido ayudando para
romper un poco estos pensamientos, estos límites e ideas que tenemos, y para sugerirnos algunas herramientas que nos permitan avanzar en la misión que Dios tiene para nosotros, para la iglesia, para ir más allá, porque nosotros mismos nos encontramos sumidos, metidos en esas cuatro paredes que oraba José ahora de iglesia. Para algunos de ustedes, cerca de 80, 90 personas han estado en las capacitaciones que se han venido dando, un grupo de líderes, y para ustedes nos interesa pues refrescar algunas de estas ideas, pero sobre todo para el gran núcleo de personas de la iglesia, nos interesa a Juan Carlos y a mí explicarles un poquito más dónde estamos a partir de ahora, indicarles un poco qué es lo que estamos viendo, qué hemos venido aprendiendo, cómo Dios ha estado trabajando en nuestros corazones. Esta serie de mensajes que vamos a predicar, hermano Juan Carlos y yo, en estos meses, creo, tiene como título Uniéndonos en la misión con Dios. Y yo quisiera que usted entienda que tal vez no son los mensajes que estamos acostumbrados a escuchar todos los domingos, donde tomamos un pasaje de la Escritura y lo predicamos expositivamente, pero eso no quita que no tengamos un gran contenido de la Biblia en esto. Entonces yo quisiera que usted esta mañana también pudiera acompañarnos en este tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de repensar la naturaleza de la iglesia. Repensar es pensar más allá, pensar dos veces, en volver a pensar lo que estamos haciendo. Yo creo que usted y yo nos ha pasado muchas veces que no nos damos cuenta, que no valoramos, que no entendemos, que hay veces estamos dando vueltas en círculos haciendo lo mismo. Y como decía, siempre repiten a Einstein, ¿verdad? Que el que quiere resultados diferentes tiene que hacer algo distinto. Entonces vamos a detenernos en repensar la naturaleza de la iglesia. Si yo preguntara esta mañana, aquí entre el grupo de teólogos que hay, ¿qué es la iglesia? Seguramente manos levantadas sobrarían que me van a decir, Fran, iglesia viene del griego eclesia, que significa la asamblea de los llamados fuera, la asamblea de las personas llamadas. Eso es la iglesia. Y seguramente todos diríamos, ay, qué bien, en el Instituto Bíblico un 100, ¿verdad? Con eso. Y está bien, eso es la iglesia. Cuando a usted le dicen, vamos a la iglesia, o usted piensa en su iglesia, usted piensa básicamente en esto. Piensa en un edificio, piensa en una persona que trae la palabra de Dios y la expone, y piensa en que en esas cuatro paredes de la iglesia ocurren algunas cosas que llamamos culto, que llamamos Dios es santo, omnipotente, omnisciente, Él es justo, Él es sabio, Él es un Dios de amor, y está bien. Pero además de esos adjetivos, nosotros diríamos, si leemos la historia de la Biblia, deberíamos decir, Dios es un Dios que
que está interesado en una misión y que está enviando gente, está enviando personas, está enviando inclusive los ángeles a cumplir con su misión. Eso es parte de la perspectiva de Dios, pero nuevamente esa parte no la vemos. Vimos lo otro, las características de Dios, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y no vemos a un Dios actuando, a un Dios presente en el día a día, tratando, buscando, cumpliendo un propósito. Y esa es la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios la encontramos en la Biblia de dos formas claramente especificadas, claramente dichas. La primera es el mensaje que nos cuenta la Biblia. Si usted agarra la Biblia y la lee de Génesis a Apocalipsis, si usted medita en cuál es el mensaje de la Biblia, y usted está pensando qué nos está contando esta colección de historias, que es simplemente una colección de mitos, es simplemente una colección de poesía y de palabras bonitas, o nos está contando algo más. La Biblia lo que nos cuenta, y usted y yo lo sabemos muy bien, es la historia de la redención. Nos cuenta allá en Génesis de un hombre caído y allá en Apocalipsis de un hombre redimido. Y todo lo que pasa desde Génesis hasta Apocalipsis tiene que ver con la naturaleza de Dios, a Dios trabajando en sus propósitos redentores. Todas las grandes historias de la Biblia, la historia de Noé, la historia de la salida de Egipto, la historia del rey David, todas estas historias tienen como objetivo que usted y yo entendamos que Dios tiene un plan, un propósito, y que ese plan y ese propósito tiene que ver con la redención de las personas, tiene que ver con que la gente reconozca que es un pecador, que necesita un salvador y que el Señor vino para eso. ¿Sí o no? De eso trata la Biblia. ¿Usted cree que la Biblia es otra cosa? Pues entonces no ha entendido. Y además de todo, Dios quiere que todas esas cosas sucedan para su honra y para su gloria, porque Él merece toda la honra y la gloria. Dice la Biblia en el libro de Efesios que nosotros fuimos hechos, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso estamos, no es otra cosa. Entonces, hermanos, así tenemos que ver la Biblia. Ese es el mensaje de la Biblia. Y entonces, la misión se convierte en el tema central que describe a lo largo de toda la historia, Dios restaurando la creación, Dios enviando, Dios ofreciendo, Dios enviando a su Hijo, Dios trabajando. Ese es el tema de la Biblia. Y por eso la misión de Dios es lo que unifica la Biblia, desde la creación hasta allá, después de que hayan cielos nuevos, tierra nueva, una nueva recreación. ¿Se acuerda lo que dice Gálatas 4, versículo 4? Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice la Biblia? ¿Dios qué? ¿Dios qué? ¿No se lo saben de memoria? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, etc., para que redimiese a los que habíamos nacido bajo la ley y estábamos bajo el yugo de la ley. Para eso vino el Señor, para eso Dios envió. Y eso me introduce al segundo punto. Y el segundo punto es que no solamente el mensaje de la Biblia es un mensaje de redención, y entonces para cumplir con el plan redentor se ocupa una misión, un trabajo por hacer que es encomendado a sus hijos, a la iglesia, sino que lo que la Biblia habla ya propiamente en sus textos, en sus versículos, tiene que ver con ese lenguaje, con ese vocabulario que vez tras vez nos habla del envío, enviar a. Y si nosotros vamos a Génesis 12, nos encontramos la historia de Abraham, que Abraham va a bendecir a toda la tierra en su simiente. Y además en Apocalipsis capítulo 22 nos vemos ahí, ¿verdad?, los ángeles enviados para cumplir su misión. Toda la Biblia muestra a Dios trabajando, toda la Biblia muestra a Dios enviando gente a cumplir con su plan, con sus propósitos misioneros. Estaba viendo por acá en una información que nos pasaron, que el verbo enviar en la Biblia aparece casi 800 veces. Y de esas 800 veces, cerca de 200 veces tiene que ver con Dios enviando, con Dios comisionando, con Dios mandando personas, ángeles, para que las cosas sucedan. Y ese es el lenguaje de la Biblia. Yo te envío. Vamos a ir a Éxodo, ahí en sus Biblias, capítulo 3. Algunos pasajes van a estar en pantalla y otros no, no. Génesis capítulo 3, Éxodo capítulo 3, perdón. Cuando Dios está hablándole a Moisés, pasaje muy conocido. Pero para que veamos la naturaleza de las palabras de Dios.
Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, dice la Biblia. Digo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha. Versículo 10 al 14. Ven por tanto ahora, le dice Dios a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Y ahí podemos ver un montón de referencias a Dios enviando, en este caso a un hombre escogido, que es Moisés. Y toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos a un Dios que envía. Si vamos a los libros de poesía, a los libros de Salmos, por ejemplo, le invito a abrir el Salmo 96. El Salmo 96... entre otros muchos, todos los salmos hablan de establecer un reino, hablan de un Dios reinando sobre toda la tierra. Salmo 96, versículos 1 al 3 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, vayan y proclamen. Versículo 10, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Aquí vemos a este autor de los salmos trasladando las palabras de Dios y diciendo, Dios quiere que todos los pueblos conozcan. Vayamos, anunciemos, enviemos. Y si seguimos hablando, usted ya tendrá en su mente un montón de pasajes acerca de las profecías, verá los profetas que eran hombres de Dios enviados para llevar su mensaje al pueblo de Israel en un momento dado. Y usted podrá pasar por todos estos pasajes tan hermosos con promesas de redención, con palabras que dicen, yo te envío a que vayas a Israel, te envío a que vayas a tal lugar. Y creo que uno de los pasajes más clásicos de esto está en Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Oiga, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Eso dijo. ¿Qué respondí? Heme aquí. ¿Qué dice la Biblia? Envíame a mí. Ese es el mensaje que hay en la Biblia. Y si vamos al último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, nos encontramos una promesa. Cuando Dios cierra el libro de Malaquías y pasan 400 años de silencio, dice la Biblia, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una promesa de Dios de que ya estaba por enviar al mensajero, al cual iba a preparar el camino. ¿Y quién fue ese mensajero? Juan el Bautista. Por eso cuando llegamos y damos vuelta, pasan 400 años y estamos en el Nuevo Testamento, nos encontramos a Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, Juan 1, 6, 8, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ese es el lenguaje. En el Antiguo Testamento voy a enviar un mensajero. En el Nuevo Testamento, aquí está el mensajero. Y ahí podríamos ir por lo que nos enseña la Biblia en los evangelios, en el libro de Hechos, en las epístolas, todo habla de Dios enviando. Y como les digo, el Nuevo Testamento comienza con la llegada de este mensajero que profetizó. A mí me deja perplejo, no sé si las palabras son las correctas, emocionado, asombrado, como cuando Jesús inicia su ministerio, Él explica a qué vino Él. Yo quiero que me acompañe
a Lucas capítulo 4, versículos 14 a 21. Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21. Dice la Biblia así. Si usted lee el contexto, Jesús acaba de pasar 40 días en el desierto, tentado por Satanás. Dice la Biblia en el versículo 14, Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda aquella tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, vino a su tierra natal, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús todos los sábados iba a su iglesia y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. No sé si usted se está imaginando la escena de Jesús. Entra a la iglesia, entra ahí ¿cómo se llama esto? A la sinagoga donde se reunían a estudiar la Biblia, los fariseos, y él toma la Biblia, toma los rollos y los abre. Y él dice, empieza a leer el libro de Isaías, capítulo 61, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y todo el mundo estaba poniendo sus ojos en él, y paró ahí y dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Se sentaban los maestros a enseñarle a los demás, y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, clavados. Y comenzó a decirles, imaginen la autoridad del Señor: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No sé si usted lo ve, pero qué autoridad la de Jesús. Agarrar una profecía de Isaías que habla del Mesías que va a venir, contarla, leerla y decir: hoy se cumple delante de ustedes esto. Eso, hermanos, si no hay... No creo que haya otra forma más clara en la que Jesús puede haber indicado para qué había venido. Y si usted lee este pasaje de Lucas y lee el pasaje del libro de Isaías, capítulo 61, se dará cuenta que Jesús paró ahí en una coma, ahí donde él dijo: a predicar el año agradable del Señor. Y paró porque el Isaías sigue diciendo, espera a ver si lo tengo por acá para no decirlo de memoria. Isaías sigue diciendo: y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Porque el Señor vendrá un día como Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar. Pero en ese momento él estaba diciendo cuál era su ministerio. Hasta aquí llego yo en este momento. Ese es Jesús, hermanos. Esa es la más grande, exacta, emocionante declaración de propósito. Si esa no es, yo no sé cuál otra es. Gracias, Juan. Si usted va al libro de Juan, me decía Juan Carlos que hoy había estado estudiando el libro de Juan, y uno en el libro de Juan encuentra más de 60 veces la palabra enviado. Y la gran mayoría de ellas, cuando se refiere a Dios, se refiere a un Dios que envía. Dios envía. Dios envió a su Hijo. Se refiere a Jesús como el que es enviado. Y conforme usted va estudiando y va llegando al capítulo 17, se encuentra que Jesús dice: y yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Y cuando termina el libro, usted se encuentra a Jesús diciéndole a sus discípulos: yo los envío a ustedes. Vea lo que dice, esa es la imagen que yo quería que usted tuviera en mente, pero ya la puede tener ahora, Jesús ahí, ¿verdad? Explicando. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también, ¿qué dice la Biblia? Yo os envío. Dios envía, el Hijo es el enviado, el Hijo manda al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Hijo nos dice también a nosotros: yo los envío a ustedes. ¿Verdad que no nos vemos así como iglesia?
¿Verdad que no nos vemos como enviados? Y ese es el clímax del libro de Juan. Yo los envío a ustedes deliberadamente, de una manera precisa. Él está diciendo, mire, así como yo vine a una misión, así yo los envío a ustedes en una misión también. Entonces creo que no queda duda de que Dios es un Dios que tiene un propósito, una misión, que está trabajando para eso. Ahora, ¿cuál es el papel de nosotros como iglesia? Por supuesto que ligando este pasaje, si Dios es un Dios misionero, y Él lo es, entonces nosotros como su pueblo, ¿qué dice la Biblia? Perdón, ¿qué conlleva la idea? Somos misioneros. Si Cristo fue enviado, nosotros somos enviados. ¿Sí o no? ¿No dice la Biblia que nosotros debemos ser pues imitadores de Dios? ¿No dice la Biblia que nosotros debemos ser como el Señor Jesucristo y que Él es el parámetro que tenemos ahí en el libro de Efesios capítulo 4? Por eso, hermanos, estamos hablando hoy de cambiar los chips, de cambiar el pensamiento, paradigmas, de vernos diferente. Y eso no es que se estoy diciendo porque lo estemos haciendo, es porque estamos en el proceso de entenderlo, de procesarlo, de poder masticarlo para poder también vivirlo y transmitirlo. ¿Sabe? Hemos dicho o vemos la iglesia como un grupo que se reúne, que recoge ofrendas, que ora y que en algún momento puede ser que envíe alguna ayuda a algún misionero. Puede ser que alguna vez la iglesia se permita enviar a un misionero y nosotros oramos por eso, una pareja, etc. Pero ¿verdad que no nos vemos como que la iglesia es el misionero? Nosotros deberíamos vernos a nosotros en el espejo como el misionero, como aquellos llamados fuera, aquellos llamados a llevar el mensaje a otros, en lugar de estar intentando hacer un montón de cosas para atraerlos a nosotros. Y como digo, y empecé hablando de mí, la gran mayoría de nosotros, sobre todo si nos hemos criado en la cultura de una iglesia, nos vemos a nosotros como parte de la iglesia, como una congregación, pero que no tenemos nada que ver en nuestro ADN con misiones. Como que es algo que Dios pone en el corazón de unos cuantos elegidos, de unos cuantos, ¿qué diría yo?, escogidos, y qué bueno por ellos, pero no tiene nada que ver con mi vida. ¿Por qué no le dice ella al que está cerca suyo, mire, usted se ve como un misionero? Dígale, usted es un misionero, dígale, el que está cerca. Cuesta decir, ¿verdad? Es más bonito decirle, es un hermanito. Ahora vayamos a la iglesia primitiva. La iglesia del libro de Hechos es una iglesia, no tengo que decirlos, misionera, una iglesia que está llevando la palabra de Dios. Usted dirá, claro, es que Dios le habló a Pablo y a Pedro y cada uno fue por su lado y predicaron en todo el mundo antiguo. Sí, es cierto, pero en el libro de Hechos usted ve a Priscila y Aquila, usted ve a Lidia, usted ve a Arquipo, ve a otro montón de personas que eran personas comunes y corrientes, que tenían sus trabajos, que tenían sus negocios, pero que también estaban acompañando en el esfuerzo misionero a Pablo, a Pedro, que iban con Marcos, que iban con Bernabé. Esta gente estaban participando de la misión. Cada persona que se convertía prestaba su casa para que pudieran reunirse los creyentes. Ahí se hacían las iglesias pequeñas. Y esa iglesia así fue una iglesia perseguida desde el año 64, y aquí voy a contarles algunos temas de historia. Desde el año 64, ustedes recuerdan que la iglesia empezó a ser perseguida. Cuando Nerón dijo que Roma había sido quemada por los cristianos, empezó una persecución que llevó 300 años de persecución, 10 persecuciones bajo diferentes emperadores, todas hechas, dispuestas, programadas para eliminar a los cristianos. Y los cristianos fueron por el circo romano, por el Coliseo, fueron despedazados por todos estos lugares. Y esta gente siguieron pensando y siguieron haciendo misión. Y entre más los perseguían y entre más los mataban, el evangelio llegaba a otros lugares. Y los mismos perseguidores, para no decir la palabra, eran los que se convertían, y los romanos que dominaban el mundo empezaron a ser creyentes en diferentes lugares, y de un pronto a otro en Roma había una iglesia de judíos, cristianos y también de romanos. Y entonces si usted dice, Fran,
Pero si eso lo tenían clarito Pedro, lo tenía clarito Juan, si eso lo tenían clarito los primeros apóstoles, si eso lo tenían claro todos los creyentes de ahí, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Por qué estamos donde estamos hoy? ¿Por qué la iglesia hoy no es una iglesia que se ve a sí mismo con sangre, con ADN misionero? ¿Qué pasó entonces? ¿Se acuerdan una fabulilla? ¿Y qué pasó entonces? Seguro son muy jóvenes ustedes para esas fábulas. Yo tengo que recordarles algunas cosas. En el año 312 había dos emperadores romanos que se estaban disputando el poder. Uno de ellos era Constantino y el otro de ellos se llamaba Magencio. Y estaban por disputar la pelea decisiva. Y ambos estaban a orillas del río Tíber, en el puente Milvio estaban. Uno de un lado, otros a otro lado. Era la batalla decisiva entre estos dos emperadores romanos, a ver quién iba a tomar el mando de este imperio romano que ya en este momento estaba en decadencia. Y entonces cuentan los historiadores, cuenta Constantino, que él volvió a ver al cielo y vio una cruz, y una voz que le decía, y dice él que lo oyeron sus ejércitos, que decía, por esta cruz o por este símbolo vencerás. Y entonces él fue a la batalla y venció. ¿Y sabe qué hizo Constantino? Cristianizó su ejército, sacó su espada y le dijo, ahora todos son cristianos. Y entonces se eliminaron las persecuciones contra el cristianismo. Y el cristianismo en esta versión, ¿verdad?, se casó, por así decirlo, con el poder imperial. Y además de eso, las personas que no comulgaban, los creyentes que no tenían estas formas de entender que el cristianismo tenía que mezclarse con el gobierno, simplemente fueron aniquilados. Y entonces se fundó una iglesia que tenía un símbolo, un nexo, un ADN de que ya el reino estaba dado. Establecieron reinos, crearon grandes iglesias, principados para ellos. Y entonces la religión oficial pasó a ser la religión del Imperio Romano. Se dieron decretos que eliminaron las persecuciones. Y sabe, así pasaron 1100 años, lo que nosotros llamamos ahora como el oscurantismo, todo ese proceso. Y nada sucedió. Luego de 500 años, en 1517, un monje llamado Martín Lutero, que ustedes conocen, estaba opuesto por sus estudios de la Biblia a algunas de las doctrinas que tenía en este momento la Iglesia Católica. Y entonces en la Universidad de Wittenberg, un día 31 de octubre de 1517, él clavó las 95 tesis, 95 argumentos por los cuales él se oponía. Y entonces eso dio pie a que se generara todo un movimiento, que fue el movimiento de la Reforma. ¿Me siguen? ¿Ok? Y el movimiento de la Reforma nos ha dado un legado a las iglesias cristianas de hoy, que tienen sus cosas muy buenas y tienen otras cosas que no tanto. Pero nos ha dado ese legado, y cuando usted cree que todo esto es muy pacífico, si usted conoce la historia, vaya a ver cuántas muertes hubo, cuánta gente fue defenestada por los edificios, matada por sus creencias en diferentes lugares y en los dos bandos. Pero lo que sí nos dejó la Reforma fueron las 5 solas. Las 5 solas fueron los 5 argumentos que Lutero y los protestantes señalaban. Ellos decían, solamente creemos la Escritura. Solamente creemos que la salvación es por fe. Solamente creemos que la salvación es por gracia. Solamente creemos en Cristo como medio de salvación. Y solamente le damos gloria a Dios. Y esto casi que era volver a la iglesia primitiva, ¿no? Era casi eso. Y por supuesto que esta visión, que de alguna manera no es exclusiva del protestantismo, porque siempre hubo grupos cristianos que no eran católicos y que no eran protestantes, que estaban al margen. Pero no sería correcto decir o ignorar que nosotros tenemos una parte de esa herencia. Y entonces hoy nosotros vemos la iglesia, otra vez, ¿se acuerdan aquellos 3 cuadros? Otra vez se fue. Aquellos 3 cuadros, ¿verdad? Y sí me interesa el final, porque al final hay algunas cosas.
hay algunas cosas que nosotros entendemos como las marcas de la iglesia. ¿Y cuáles son las marcas de la iglesia? Las marcas de la iglesia es que haya una buena predicación de la Biblia, que haya un culto, una dinámica donde hay la cena del Señor, donde hay oración, donde hay disciplina espiritual, etcétera. Y además de eso, un tiempo de alabanza. Básicamente eso es. Y entonces todos nosotros vemos la iglesia como eso. Vemos la iglesia como un lugar, 4 paredes, donde usted entra y algunas cosas suceden. ¿Cierto o no? Como una fábrica, donde usted va a recibir algo dentro de las 4 paredes. Una persona viene a la iglesia, ¿para qué? Porque con el deseo de escuchar la enseñanza correcta de la Biblia, para poder participar de la comunión espiritual, para eventualmente también ser desafiado y experimentar la disciplina del Señor. Y todas esas cosas son muy buenas, y no estoy diciendo que no, pero realmente esa es la manera como queremos ver la iglesia, esa es la manera como queremos vernos, es la manera como queremos vendernos o proyectarnos, como un lugar donde ciertas cosas pasan. Y eso realmente es consistente con el ADN, con la herencia, con la historia, con el mover de Dios del que estamos hablando. Y si esto no fuera de alguna manera ya un desvío, lastimosamente, tristemente, la iglesia ha seguido el camino del mundo. Y en un mundo materialista, consumista totalmente, hemos visto la iglesia de hoy, los últimos 50, 100 años, como una iglesia totalmente que se ve a sí misma como una proveedora de bienes y servicios. Bienes y servicios religiosos. Ustedes son clientes y aquí hay un grupo de gente que están para servirles, para crearles algunos bienes y servicios, para que haya una buena adoración, un buen tiempo de predicación, un bonito programa de niños, ¿verdad? Grupos pequeños para que podamos aprender de la Biblia, y todo eso está muy bien y hay que hacerlo, pero el tema es si solamente eso estamos viendo, si solamente nos percibimos como una institución para beneficio de sus miembros. Somos un club, somos como una cena buffet, como siempre digo, que usted puede llegar a la iglesia, me gusta cómo predican, me gusta cómo adoran, no me gusta cómo hacen esto, y entonces coge las cositas que le gustan. Somos como un parque de diversiones que en lugar de irse usted este domingo a pasear a algún lado, a respirar un poco de aire, si viene a la iglesia a refrescarse. Creo que lo he dicho montones de veces, pero esa ilustración me caló cuando era joven, y la verdad es que no me caló lo suficiente porque la tengo aquí, tengo que pasarla aquí. Y es que decía, esa ilustración, que hay veces vemos la iglesia como un grupo de granjeros en el campo. ¿Se acuerdan de esa ilustración? Yo se las he contado. Y ese grupo de granjeros en el campo se reúnen una vez por semana, digamos que domingos. Y se reúnen los domingos para hablar acerca de los temas de la granja. Y alguien dice, viera qué ricas semillas tengo. Unas semillas buenísimas que germinaron ahí en la universidad y son productivísimas. Y otro dice, viera qué herramienta me compré. Me trae un arado electrónico que camina solo, que ara la tierra sola, buenísimo. Y otro por ahí dice, viera que yo tengo un testimonio que contar, viera que yo hace 10 años sembré por allá una papaya y viera las papayotas que tengo. Y después de que se reúnen y hablan de todo esto, termina la reunión, no hacen nada en la semana y la semana siguiente se vuelven a reunir para ver cómo va la cosa. Así a veces vemos la iglesia. Entonces, hermanos, si no queremos ser el grupo de granjeros, si no queremos ver la iglesia como un club, tenemos que cambiar algo. Esta es la iglesia moderna. Esta es una iglesia. Y no porque sea una mega iglesia es peor, en menor escala es exactamente lo mismo. Dios quiera y vamos a trabajar para que estas instalaciones mejoren. Pero quisiéramos instalaciones que sean básicas para servir. No quisiéramos construir un reino aquí. Lo que hay que construir es para que se gaste para el servicio del Señor, no otra cosa. Pero esas son las iglesias modernas. Es un show, ¿verdad? Me gustó esa imagen, Juan, para ponerla ahí en el frente de la iglesia, no le gusta, ¿verdad? Tipo Hollywood.
La iglesia es percibida como una institución que existe para el beneficio de sus miembros, ¿sí o no? Si yo estoy equivocado, y no estoy hablando de la Manuel exclusivamente, pero también inclusivamente sí, ¿sí o no? Gracias, la chiquita que dijo sí. Por supuesto que la iglesia todavía se reúne, por supuesto que es necesario hacer cultos, por supuesto que es necesario tener comunión y compañerismo, por supuesto que eso no quita que nos reunamos como iglesia. Lo que estamos diciendo es que no podemos quedarnos solamente con eso en la mente, sino que tenemos que tener una perspectiva más amplia. La iglesia es portadora de un mensaje que el Señor nos entregó para todas las naciones, para anunciar el reino, para anunciar la soberanía de Dios. La iglesia no está llamada a hacerse un claustro donde un montón de personas se pueden meter ahí y vivir en esa burbuja, sino que más bien la iglesia está llamada ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Por eso es que es importante repensar este paradigma, por eso empezamos hoy con esto. ¿Y cuál es la importancia? Y Dios me puso en el corazón un pasaje que seguro usted conoce, una historia que seguro conoce, pero yo quisiera que vayamos a Juan capítulo 4 para ver las cosas que nos enseñó nuestro maestro. Juan capítulo 4 versículos 3 al 10, una historia que usted conoce bastante bien seguramente. Juan capítulo 4 versículos 3 al 10. Dice la Biblia: y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Está hablando de Jesús. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Usted conoce la historia, solamente la estoy reseñando, pero acá Jesús nos enseña el concepto que quiero explicarles. En los tiempos de Jesús, Galilea estaba dividida en dos áreas. Israel estaba dividido en dos áreas. En el norte estaba Galilea, en el sur Judea, y en el centro hay un territorio que se llamaba Samaria. Los samaritanos tenían una raíz común con ellos, pero eran vistos por ellos como personas no aptas, no dignas, porque de alguna forma habían, según su concepto, pervertido las enseñanzas de la Biblia, de Moisés. Y entonces ellos los veían literalmente como perros. No pasaban por ahí. De hecho, un judío que se respetara, si iba de Galilea a Judea, prefería dar todo el vueltón, caminar un montón de kilómetros y días más y no tocar con sus pies sagrados y santos la tierra de los samaritanos. Y Jesús nos enseña que él le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué le era necesario? ¿Por acortar camino? Por supuesto que no. Jesús le era necesario pasar por Samaria para que entendiéramos el mensaje que nos está dando. Porque tenía una cita divina con una mujer samaritana. Y entonces Jesús cruzó, entienda, la barrera de la religión. Un fariseo hablando con una samaritana. Cruzó la barrera geográfica, se metió en un lugar donde se supone que no podía pasar. Cruzó la barrera de hablar con una mujer. Un maestro de la ley, ¿verdad? Una persona como él, no era permitido hablar con una mujer. Vea lo que dice el capítulo 4, versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Nadie quiso meterse con Jesús, ¿verdad? Pero él habló con una mujer. Y además, habló con una mujer que tenía una reputación bastante mala. Versículos 16 al 18. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, por lo menos eres honesta, le dijo Jesús. Pero él hizo esto, habló con una mujer que era de Samaria, cruzó la barrera cultural, religiosa,
cruzó las creencias del status quo de la gente, y también Jesús cruzó una barrera de sus propias necesidades. Vea lo que dice versículos 31 al 34. Entre tanto sus discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, Rabí, coma, aquí le trajimos algo, unos sándwiches, algo ahí, ¿verdad? Y les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí que os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto de la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Aquí vemos que Jesús cruzó una barrera adicional, que era la barrera de su comodidad. ¿Tenía hambre? Tenían hambre todos. Es una caminada, una soleada que se habían pegado. Pero Jesús dijo: es necesario que yo haga algo antes. Y entonces, no sé si usted lo percibe, pero lo que estamos diciendo acá es que hay que cruzar algunas barreras para llegar a cumplir esa misión. Hay un señor que se llama Alan Hirsch, que escribió un libro que se llama Los Caminos Olvidados, y es aquí donde yo quiero detenerme con la idea final. Y este señor lo que hablaba es que en términos simples, él lo pone de diferentes maneras, pero digamos que en términos de nosotros hoy, bueno, esta es la mujer samaritana, se me fue entre tanta ajuste, ¿verdad? No es ella, ¿verdad? No es ella, advierto. Es que hay una distancia cultural con la gente. Hay algunas barreras entre la gente que está en el grupo 1, entre el grupo 2, en el grupo 3 y en el grupo 4. Entre cada uno de estos grupos hay barreras que son culturales, religiosas, políticas, etc. En el grupo 1, que dice contexto cercano, podemos decir que ahí es donde está la gente que nosotros conocemos en el cristianismo. Gente que habla nuestro propio idioma, gente que tiene intereses similares, gente que le va al mismo equipo que usted o al de su amigo, gente que tiene probablemente la misma nacionalidad, que se entiende, que comen lo mismo, que comen pinto todos los días, bueno, una vez por semana, lo que fuera. Gente de clase similar a usted o a la gente de la iglesia, que tiene, digamos, un perfil parecido. Probablemente en este grupo que está acá, probablemente ahí estaría toda la gente o la gran mayoría de la gente que usted y yo conocemos. Ese es el primer grupo. Y a ese grupo le llevamos el evangelio, ahí estamos como iglesia. Pero hay algunas barreras para pasar a un segundo grupo, que es el cristiano, el no cristiano promedio. Es una persona que no tiene interés en el cristianismo, que no le interesa, o sea, no es alguien que está deseoso de que alguien le abra la Biblia y que le predique, no le interesa absolutamente nada de esto. Desconfía de la iglesia, ve a los cristianos con una actitud de, ¿qué diría yo? Él los ve por encima del hombro. Hay personas que inclusive lo que le dicen a uno es que yo me he llevado muy malos ejemplos de los cristianos. Y yo conocí a aquel que pasó esto y aquella, ¿y para qué quiero ser como ustedes? Esta categoría, este segundo grupo, incluye algunas personas que se sienten ofendidas por el cristianismo, porque ha tenido malas experiencias. Y si todavía vamos a un tercer grupo, una distancia cultural mayor, vamos a un grupo de personas que no tienen ningún interés, pero tampoco tienen idea del cristianismo. Probablemente, aunque sean en nuestro mismo país, pueden ser un grupo étnico diferente, raíces culturales, religiosas diferentes. Se me viene a la mente, por ejemplo, aquí tenemos una comunidad china o una comunidad judía, gente que viven en su mundo, que están aquí, que tal vez viven cerca, pero que tienen otra perspectiva. Y si usted va a un país grande, probablemente verá que hay comunidades muy grandes de, por ejemplo, en Estados Unidos, de latinos, etc. Pero también este tercer grupo incluye a algunas personas a las que la iglesia cristiana les ha dicho: no, ustedes nada tienen que ver aquí. Ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Aquí podrían incluirse algunas personas de la comunidad LGTB, X, Y, Z, lo que sea. Gente que es antagónica por la filosofía, porque es por el ateísmo que tienen, etc. Y ven el cristianismo como algo que no desean para sus vidas. Algunos lo ven de manera antagónica. Y si todavía fuéramos más allá, tenemos a un grupo que probablemente esté más lejano,
que son aquellas agrupaciones étnicas que son totalmente resistentes al evangelio. Podría decir uno que si fueran ropa, repelen el evangelio. No quieren absolutamente nada. Probablemente son las agrupaciones que nosotros podríamos decir como judíos, musulmanes. Algunos viven en Occidente, pero normalmente los vemos en el Oriente. Y hay una distancia con ellos. Pero como les digo, son altamente resistentes al evangelio. Y la distancia cultural entre ellos, las barreras que tenemos son cada vez más fuertes. Dígame usted, hermano, amigo, ¿dónde opera? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde invierte su plata? ¿Dónde predica la iglesia? ¿Dónde? Aquí. ¿Por qué no es fácil? Porque hay menos barreras. Porque no hay que esforzarse tanto para eso. ¿Cierto o no? ¿O me equivoco? Y entonces lo que hacemos es tener iglesias show con cosas bonitas para pedirle a las personas que están en el nivel 2, 3 y 4 que vengan a la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, ¿a quién le estamos pidiendo que cruce las barreras culturales? ¿A la iglesia o a la gente de afuera? ¿Quién es el misionero? ¿La iglesia o la gente que nos visita? ¿Quién? Y créame, cualquier persona que nos visita, los que nos visitan hoy, la gente que ha venido a la iglesia algún día, el día que usted vino a una iglesia cristiana, dígame sí o no que usted tuvo que cruzar algunas barreras fuertes para su vida. Tuvo que levantarse, tuvo que ir a un lugar que no conocía, no sabía qué le iban a hablar, no sabía cómo le iban a recibir, no sabía qué iban a decir sus vecinos ni su familia si lo veían ahí. ¿Cierto o no? ¿Alguien pasó por eso? Levante la mano. Todos hemos pasado por eso. Pero nosotros estamos pidiendo a los que tienen una mayor repelencia al evangelio que vengan donde nosotros. Porque nosotros no hacemos lo que nos corresponde. ¿Verá que esto nos cambia? Las iglesias funcionamos, hermanos, como una especie de burbuja cristiana, donde no hay ninguna barrera cultural. El pueblo que es llamado a ser misionero enviado por Dios, lo que hace es brindar un evangelio que alguien dijo por ahí que era como ¿se acuerdan aquella fábula del que tocaba una flauta, un encantador, ¿verdad? Y que la gente venía. Nosotros creemos que haciendo eso, ay, vamos a tener una actividad lindísima de tal cosa, vengan. Pero no vamos. Eso, hermanos, yo creo que ustedes me entiendan. No quiero decir que todo lo que hacemos para atraer gente está mal. Lo que quiero que cambiemos es el chip de que nosotros no tenemos nada que ver con ir y derribar barreras. ¿En eso me entienden? No quiero que salgan aquí diciendo, ay, entonces la otra semana en Atillo 8 no vamos, porque eso estamos aquí y nosotros deberíamos estar trabajando acá. En todo lado hay que trabajar. Por eso el Señor dijo a la iglesia, le dijo a los cristianos que tenían que ir ¿a dónde? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso no era en un orden secuencial, es un orden, ¿qué diría yo? Simultáneo. Aquí podemos hablar de Jerusalén, podemos hablar de Judea si quisiera, podemos hablar de Samaria y lo último de la tierra. Póngale el nombre que quiera para hablar en los términos que estamos hablando. No importa que se vaya, Juan, ya terminé con eso. ¿Está bien? Entonces, cuando le pedimos venir a nosotros, estamos en esencia pidiéndoles a ellos que sean los misioneros. Y si Dios es un Dios misionero, quiere reconciliar la creación consigo mismo, nosotros la iglesia somos los escogidos, usted y yo no tenemos otro camino que replantearnos si nosotros tenemos la disposición de corazón que tuvo Isaías de decir, heme aquí Señor, envíame a mí. ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué le impide a usted y qué me impide a mí decir, heme aquí, envíame a mí? ¿Qué nos impide? Y repito, no estamos hablando de ir, aunque puede ser, a la India, a China, puede ser, pero también puede ser a Atillo 8. Puede ser al barrio. ¿Cuáles son las oportunidades hoy que estamos hablando de estas barreras que usted mientras yo hablaba, usted podía identificar? Ah, mire, sí, cierto, este grupo de la comunidad, cerca de mi casa, etcétera, esos están como en el lugar 2 o en el lugar 3. Hay una serie de barreras hacia ellos. ¿Qué podemos hacer para llegar a ellos? ¿Qué se necesita para que podamos decir, heme aquí, envíame a mí? Yo creo, hermanos, para terminar, que hay algunas oportunidades de llevar el evangelio a otras personas, a no solamente ubicarnos en nuestro contexto inmediato.
Y sobre estos temas son los que estamos reflexionando. Sobre estos temas estamos pidiéndole a Dios que trabaje en nuestros corazones, porque evidentemente Dios tiene que trabajar en nosotros. Pero quisiéramos que nos unamos en ese sentir y en ese clamor. Así que sobre eso vamos a orar esta mañana. Incline su rostro. Es un mensaje de hoy diferente, un poco de explicación, pero creo que Dios nos habla de diferentes formas. Yo quisiera solamente dejar un espacio para que si usted nunca ha aceptado al Señor en su corazón, si usted se ha tomado el esfuerzo de cruzar una barrera cultural y venir a esta iglesia y nunca ha tomado una decisión por el Señor Jesús, nunca le ha pedido que entre a su vida, que le perdone, que le salve, que lo haga su hijo, pues que no deje pasar esa oportunidad. Si usted nunca ha aceptado al Señor y quiere pedirle que entre a su corazón, yo le voy a pedir esta mañana que levante su mano para orar con usted, para orar por usted. ¿Hay alguna persona que quiere aceptar al Señor en su corazón? ¿Alguien? ¿Alguien? Levante su mano y oraremos por usted. Si no hay nadie, vamos a terminar puestos en pie orando juntos. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Señor, que usted trabaje en nosotros para hacernos ver en la mente y en el corazón qué es lo que nos falta para poder decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Que nos hagas ver por qué, qué hay en nuestros corazones, cuáles son las barreras que nosotros mismos tenemos para impedir que usted nos use para su honra y para su gloria. Que usted le dé sabiduría a esta iglesia, a Juan Carlos como pastor, a todos los que estamos ayudando en el equipo de líderes, a visualizar las oportunidades para poder llegar a otras personas que tal vez estén más lejos, Señor, de conocer del Evangelio. Que nos dé la creatividad, el entusiasmo, pero sobre todo el poder tuyo y la convicción de lo que estamos haciendo. Que usted nos lleve hoy con un pensamiento de que misionero no es aquel que le damos una ofrenda por el que oramos y que está en otro lugar, sino que todos somos misioneros para el Señor. Que usted nos puede usar con nuestra propia historia de vida, en lo pequeño, en lo mediano o en lo grande, pero que corrijamos nuestras vidas, que nos entreguemos a ti y que nos pongamos en disposición de un Dios que envía para poder ser enviados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, poniéndote en tus manos también de nuevo a los hermanos que salen mañana para Honduras, que van en misión contigo, para que usted, Señor, haga su obra con ellos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedí. Amén. Amén.